Esta mañana, ya habiendo concluido la primera carta de Pablo a Timoteo, nos vamos a tomar un pequeño break, digamos, y me gustaría ocupar este rato para justamente, muchas gracias Antonio, ver uno de los tesoros más importantes que como cristianos tenemos y poder revisitarlo, redescubrirlo y ver justamente su valor. Probablemente no, sé que hay varios que nos están visitando, nos visitan estos últimos domingos, y habrán notado quizás que una palabra muy común en nuestro vocabulario, casi nuestra jerga cristiana, es la palabra evangelio. Pero probablemente desconozcas qué significa precisamente la palabra evangelio. Entonces, a mí me gustaría, en esta mañana, no solamente definirla o poder ver el significado de este término y también a qué nos referimos con Evangelio del Reino, sino poder expandir un poco más su significado y ver, como decía, su riqueza y su valor. Si tuvieses que definirlo tú mismo, si tuvieses que decir en pocas palabras y con tus propias palabras a una persona que quizás no conoce su significado, ¿qué dirías que es Evangelio? ¿Cómo contestarías a esa pregunta? Me encantaría escuchar sus opiniones, pero por una cuestión de tiempo y de formato no lo puedo hacer. Pero yo más o menos... ahí está. Me falta una diapositiva, pero bueno, no importa. Yo más o menos pensé en una definición que vamos a ver más adelante, que tiene mucho que ver con un momento histórico y trascendental en nuestra tradición cristiana, que tiene que ver con el 31 de octubre de 1517. Para quienes no saben, ese día un tal Martín Lutero clavó en el portal de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, en las que básicamente lo que él intentaba hacer era justamente, no sé si la palabra es redefinir, porque no es que haya definido algo nuevo, sino volver a la raíz original del significado del cristianismo y mejor dicho, de la fe cristiana como tal. ¿Y por qué hago mención? ¿Por qué hago esta parada histórica? Si hubiésemos preguntado hace 500 años en el pasado a las personas que vivían en la Europa occidental y medieval qué era el Evangelio, probablemente no tengan idea de qué respondernos. ¿Por qué? Bueno, justamente por algo que les quiero leer ahora muy brevemente. Tengamos en cuenta que hace 500 años no existía el ateísmo, no existía el agnosticismo. Toda persona era cristiana. Ser persona era ser cristiano y viceversa. No había una división de la persona fuera de su cosmovisión religiosa. Pero hay un pequeño conflicto en esta época, y es que la moral de aquel entonces, de los cristianos, dividía a la sociedad en dos grupos. Por un lado, teníamos las reglas básicas, es decir, la Biblia, que funcionaban como las reglas que toda persona debía cumplir. Pero estaban los llamados consejos de perfección, que estaban reservados para un cristianismo elitista, un cristianismo de clase alta. ¿Quiénes eran estos cristianos de clase alta? Bueno, los monjes, sacerdotes, todo el clérigo, todo el papado, ellos eran un cristianismo que estaba por encima de la media, a los cuales se les confiaban estos consejos de perfección que básicamente eran guardar disciplinas espirituales como leer la Biblia, orar, meditar, hacer silencio, el celibato, estas cuestiones, esta especie de requisitos o ética cristiana, estaba reservado por un grupo privilegiado, digamos. ¿Y por qué es esta división? Pues se creía que las masas, es decir, el resto del pueblo, no podían cargar el yugo de Cristo. Sería demasiado pesado, así que propusieron dos soluciones. La primera fue evitarle al pueblo la carga ética de seguir a Cristo tal cual como la Biblia lo indica. Y la segunda solución fue utilizar los sacramentos, es decir, la Cena del Señor, que por cierto hoy celebramos, para distribuir eficientemente la gracia divina a un pueblo que en su mayoría era analfabeto, pobre y cristiano a nivel superficial. La misa era el punto central
a través de los cuales los fieles saldaban sus cuentas con Dios. Debían correr desesperadamente a participar de la cena, pues era lo único que les podía traer cierta tranquilidad de que permanecieran en estado de gracia. Ahora, ¿qué sucede en este contexto? Pues los creyentes deben ir permanentemente a los brazos de la iglesia para pedir no solo por su salvación personal, sino también por las de sus familiares y amigos, incluso los que ya estaban muertos. Es un negocio perfecto. ¿Por qué? Porque si tú eliminas las cualidades que definen a una persona como cristiana y la limitas únicamente a tienes que asistir a mi misa, a mi iglesia y participar de los sacramentos, ¿qué pasa cada vez que una persona peca? ¿Qué pasa cada vez que una persona tiene un pensamiento lascivo? ¿Qué pasa cada vez que una persona se pelea con su vecino? Está en juego tu salvación. ¿Y a quién no le importa su seguridad eterna? Entonces, tienes que venir y participar de nuestras ceremonias y de nuestros cultos. De lo contrario, estás fuera del pueblo de Dios, estás fuera de la salvación. La administración automática de la gracia, al margen de la experiencia de la fe y el discipulado, es decir, este tipo de cristianismo donde solamente funciona bajo asiste a mi iglesia, pero no importa cómo vives, no importa tu fe, no importa cuánto te interese Cristo, solo es una forma de clientelismo que vende ilusiones. Y eso fue lo que despertó a Lutero, en gran parte, a escribir sus 95 tesis en las cuales él establecía afirmaciones de qué era el cristianismo en verdad y en qué momento la iglesia se había desviado de todo eso. Y una de las tesis más recordadas es la número 62. El verdadero tesoro de la iglesia, no de la institución eclesial, sino de los cristianos, de cada creyente, es el santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y cuando hablo de gracia aquí me refiero a un regalo inmerecido, es un don de Dios. La salvación, que es el mayor tesoro de la iglesia, es algo que Dios da por gracia, por amor a los hombres y a las mujeres, por supuesto. De allí que nuestra tradición evangélica, protestante, reformada en parte, ha puesto tan en alto que la salvación proviene de Dios y que Dios tiene una relación individual y específica con cada uno de nosotros. Lo cual es, por supuesto, cierto. Entonces, nosotros nos cargamos con esta mochila. Una buena mochila, por cierto. No estoy diciendo que esté mal, no quiero que se malinterprete. Y cuando pensamos el Evangelio, quizás lo primero que viene a nuestra mente es salvación. Entonces yo escribí 2 potenciales definiciones de Evangelio que probablemente se identifiquen con tu perspectiva. Para muchos el Evangelio es la buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Bueno, porque en su original, Evangelio en griego significa eso, son noticias buenas, ¿sí? Buenas nuevas, de que Dios ofrece salvación a través de su Hijo Jesucristo. Si eres más bíblico, más reformado aún todavía, dirías, no, el Evangelio además es poder de Dios en Cristo Jesús. No te decimos tanto que es primero para los judíos, pero bueno, no importa. Y citamos Romanos 1:16. Pero el énfasis está aquí, ¿no? El Evangelio es la salvación de Dios. Esta definición bíblica y correcta, para mí tiene un pequeño problema. Si me dan un ratito, voy a explicarles por qué. Creo que tiene un pequeño problema. No es que esté bien, creo que no está del todo bien, o del todo lo que debiera estar bien. Supongamos que ustedes me preguntan, Gaby, ¿de qué trata el Señor de los Anillos? Y yo les digo, bueno, el Señor de los Anillos trata de que Frodo tiene que destruir el anillo único en el monte del destino y así liberar la Tierra Media de Sauron. Si te viste las 9 horas y media de película, me vas a decir, no, Gaby, no. O sea, sí, eso forma parte de la historia, quizás es el momento que todos están esperando, pero no es el Señor de los Anillos eso. Es mucho más amplio el Señor de los Anillos que solamente Frodo destruyendo el anillo único. Te estás olvidando 3 tomos así de gordos que escribió Tolkien. Y es verdad. O si quizás no viste el Señor de los Anillos, probablemente viste Gladiador.
y yo les dijera, bueno, esta película trata de que Maximus tiene que vengar al maldito Joaquín Phoenix, que es muy malo en toda la película, que mató a toda su familia y que finalmente logra vengarse. Y dirías, sí, fue muy placentero ver que Maximus se vengue del villano de la película. Pero no trata de eso. O sea, es mucho más amplio. Lo que hace importante el final de la película es todo el escenario que se va construyendo, toda la historia completa que hace que luego nuestro héroe, nuestro protagonista, se redima y logre su ansiado final, que, entre comillas, es reencontrarse con su familia después de la muerte. Yo no sé si después me van a seguir dejar predicando, porque cada vez que me subo voy spoileando películas, pero bueno, es del 2000, lo siento, si no lo han visto ya no... Ahí están. Créanme, no trata solo de eso, es mucho más amplia. Muy bien. Ahora, entonces, ¿de qué trata el Evangelio? Si no es solamente de la salvación, entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, para eso, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a los Evangelios, precisamente para ver de qué trata. Así que, justo donde nos dejó Raquel, capítulo 1 de Marcos, el Evangelio que lo estamos estudiando con los adolescentes, antes de leer el versículo 14, yo quiero que miren el versículo 1, cómo comienza. Capítulo 1 de Marcos, verso 1, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Y es llamativo, Marcos es siempre representado como, digamos, la biografía de Jesús más, como con más acción, la que más va a tope de Marcos. Se olvidó del nacimiento, no, pum, a tope. Pero él primero hace esta pequeña inserción y es, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. ¿Y por qué hace mención del profeta Isaías? Pues porque primero tienes que entender de que la venida de Jesús al mundo es consecuencia de algo que ya se había prometido literalmente hace 1000 años. Porque entre Isaías y el nacimiento de Jesús hay 1000 años. Y la promesa, la profecía es, vendrá un rey, vendrá un Mesías, vendrá un Salvador al mundo que pondrá en orden las cosas, que gobernará con justicia, que traerá paz, que su reino será eterno y que bendecirá a todas las naciones. Y durante siglos Israel estuvo esperando este momento. Siglos. Por cierto, ¿saben qué estaba sucediendo mientras nace Jesús? ¿Cómo estaba el mundo? ¿En orden? Sí, claro. Bajo el orden romano estaba. Israel está siendo oprimido y esclavizado por el imperio más poderoso del mundo. Y Jesús nace durante la conformación del imperio más poderoso del mundo. Si eres judío y naciste en Israel, la buena noticia es, finalmente llegó. Nació nuestro Salvador, vendrá nuestro Rey a traer su reino de justicia. Muy bien. Ahora sí, versículo 14. Después de que Juan es encarcelado, capítulo 1 de Marcos, versículo 14, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, o el Evangelio de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, es decir, dejen su antigua manera de vivir y crean las buenas nuevas. Este término, y por qué se repite tanto esto de buenas nuevas, es porque originalmente evangelio, angelos, significaba, era un decreto, era como una especie de anuncio que siempre traía noticias, pero que estaban relacionadas con la expectativa. Como si había una guerra, si el reino vencedor finalmente obtenía la batalla, entonces se traían el evangelio, que era que nuestro reino ha vencido la batalla. Estamos seguros. Entonces había mucha expectativa en relación al término evangelio, y por eso nosotros hoy heredamos este término, no lo aplicamos con el mismo uso que originalmente se hacía, pero tiene este sentido de hay algo ansiado, hay algo esperado. Y Jesús justamente llega al mundo, en una pequeña aldea al norte de Israel, comienza a anunciar, se cumplió el tiempo.
esas tantas profecías, o sea, toda esta parte de la Biblia se acaba de cumplir ahora. Y lo primero que hace Jesús, ve a Simón, a Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el lago porque eran pescadores. Y les dice, vengan, síganme. Noten cómo el anuncio del Evangelio viene precedido inmediatamente por una vocación, por un llamado. El Evangelio ha llegado, síganme, como decía el Chapulín. Síganme los buenos. Y además promete a aquellos que le siguen, os haré pescadores de hombres. Es decir, los voy a hacer rescatistas. Voy a ser personas que en lugar de dedicarse a un negocio que opera en este mundo, en este universo, en esta dimensión, voy a darles una profesión que ustedes ni siquiera tienen idea de lo que van a hacer. Voy a convocarlos a mi reino y a rescatar a otras personas para que sean salvas y vivan en nuestro reino. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es mucho más amplio que solamente voy a vivir en el cielo? No puede haber una buena noticia, no puede haber un Evangelio si no esperas un Salvador. De lo contrario, no hay nada bueno que anunciar. No puedes vivir en un reino porque el llamado al Evangelio no es solamente, que ahora lo vamos a ver, la salvación, es la invitación a pertenecer ahora a una nueva vida, a un nuevo reino, a una nueva familia. Pero no puedes pertenecer a un reino, no puedes seguir un rey al cual no obedeces. Esto es inseparable y me gustaría que comencemos a tener esto en cuenta. No puedes separar el Evangelio del discipulado. Y en gran parte es lo que Lutero, como veíamos al principio, denunciaba. No podemos seguir viviendo en un cristianismo así. Esta gente no sabe ni a qué va a misa. Ese tipo de cristianismo desconectado de la realidad. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo alemán martirizado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Él lo llama gracia barata. Y dice, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía, es decir, la Santa Cena, sin confesión de pecados. La absolución sin confesión personal. La gracia barata, esta salvación gratis, esta salvación que no tiene relación con mi vida y que no tiene valor en mi día a día, es una gracia sin seguimiento de Cristo, sin cruz, sin Cristo vivo y encarnado en mí. Eso no es evangelio. El evangelio no es una receta para la vida eterna. John Piper lo explica muy bien a esto. Dice, imagínate esta situación. Imagínate que puedes decir, quiero ir al cielo y voy a tener todos mis amigos allí. Todo lo que tuve en la tierra, toda la comida que me gusta, todas las actividades que tanto disfruto. Puedo tener absolutamente todas las bellezas naturales que ya he disfrutado. Los placeres físicos. No quiero enfermedades, no quiero conflictos, no quiero vejez, no quiero nada. Quiero estar siempre bien, todo con mis amigos y todo. Pero, ¿podrías estar en un cielo así, sin Cristo? La pregunta es un filtro perfecto. Porque, según el Evangelio que la Biblia presenta, yo diría que la diferencia entre la tierra y el cielo es que cuando esté en el cielo voy a disfrutar de una relación perfecta y permanente con Jesús que acá por momentos la puedo experimentar y disfrutar. Pero cuando esté en el cielo ya no hay obstáculos, ya no hay conflictos, ya mi naturaleza pecaminosa ya no estorba mi relación con Dios. Pero claro,
Si yo realmente no camino con Cristo, si no tengo una relación con Él, pensando lo que decía Rubén, ¿no? Realmente voy a esperar una eternidad para ver que Dios me dé respuestas. No, no pasa nada, que Él responda lo que quiera. Yo me quedo acá en mi burbujita, leyendo los libros que a mí me gustan, viendo las películas que quiero, tranquilo. Bueno, lo siento, ese no es el cielo que la Biblia propone. Si es lo que alguna vez pensaste. El cielo debería verse como la esperanza de que algún día disfrutaremos perfectamente de Cristo. Pensar en una salvación separada del discipulado, y digo, de ser un discípulo de Jesús, de vivir la vida cristiana, es muy parecido a lo que le pasó al joven rico. A ver si esto funciona. Ahí está. ¿Se acuerdan la pregunta que el joven rico le hace a Jesús? Siempre me sentí muy identificado con su pregunta. Porque mi forma de pensar la vida cristiana es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ir a la iglesia? Sí, ok. ¿Debo bautizarme? Ok. ¿Debo empezar a guardar ciertas disciplinas espirituales? Ok. ¿Debo empezar a compartirle mi fe a otros? Bueno, vale. ¿Tengo que empezar a pasar más tiempo orando? Venga, vale. Dime qué tengo que hacer. Y voy tachando de la lista. Y la respuesta de Jesús es, ¿sabes lo que te falta? Seguirme. Pero Gaby, ahí dice que tiene que dejarlo todo y vender todo lo que tiene y dejarlo. Claro, porque Jesús lo que hace es, le pone el filtro al joven rico, le dice, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú amas el tesoro más que a mí. Entonces no puedes tener vida eterna. Pero no es una realidad para toda persona que, entonces si ahora quiero ser un cristiano, entonces tengo que vender. No es ese el objetivo. Lo que Jesús hace con mucho amor es desnudar el corazón. La pregunta del joven rico, en su interior, cuando uno empieza a rascar y a buscar, lo que encuentra es, dime la fórmula de manera que yo pueda obtener la salvación, pero luego yo sigo con mi reino. No me interesa tanto pertenecer a tu reino, me parece bárbaro, genial, pero tú allí, yo aquí. Pero no funciona así. Jesús va a decir, es que la vida eterna soy yo. O sea, encontrar la vida, encontrar no solo tu propósito, encontrar un sueño que llene tu corazón, tus expectativas, y aparte tener la esperanza futura de que vivirás conmigo en la eternidad, es conocerme a mí. Por eso, como dice Mateo 7, muchos dirán aquel día, Señor, Señor, pero no lo conocen. No es que Jesús está siendo despectivo con ellos, es que no han conocido la vida. Han intentado un evangelio, un subevangelio, que combina mi reino, yo vivo mi vida conforme a mi criterio, conforme a mis gustos y placeres, y en los puntos en los que más o menos coincido con Jesús, ven, ahí genial. No funciona así. Endulzar la gracia y regalarla, como da igual, no es tan importante tu vida, no es tan importante tus deseos, lo importante es que seas salvo, es lo más ofensivo que uno puede hacer contra una persona. Ok, la pregunta que quizás debamos hacernos sería, ok, si la pregunta no es qué debo hacer para ser salvo, entonces debería preguntarme, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Cuál es la diferencia, Gaby, entre las cosas que vos decís y lo que yo debería hacer? Y la realidad es que cuando hablamos de seguir a Jesús, prueben en sus teléfonos, abren Google Maps y pongan Jesús y vengan a ver a dónde lo lleva. No hay un GPS para eso. No hay una ubicación geográfica exacta que te diga dónde está. Y creo que justamente se trata de entender
¿a qué me está llamando a mí Jesús? ¿De qué forma puntual y específica me está pidiendo que yo entregue mi vida y viva en este reino? Porque la realidad es que no todos tenemos los mismos llamados, dones, talentos, sueños, deseos y formas de vivir el Evangelio. Está perfecto. Y en ese sentido el Evangelio tiene una respuesta individual y específica a cada uno. Lo que no es negociable y lo que no varía es un corazón que cree y se esfuerza en seguir a Jesús. Yo daría una respuesta muy breve para esto primero. Diría que, primero, para seguir a Jesús, que es ser un discípulo, es poner en práctica la primera parte de la Gran Comisión. Y es, yo tengo que guardar todo lo que Jesús ha enseñado. Cuando habla de guardar, la idea es como atesorar. Es decir, imagínense un cofre donde yo pongo las cosas valiosas para mí y las enseñanzas de Jesús, no a nivel filosófico, conceptual, no, es que la vida que Jesús ofrece y promete para mí tiene que ser tan importante y tan valiosa que la obediencia a estos mandamientos, a este estilo de vida, no es pesada, es ligera. Es deleitosa. Y es la verdad. Entonces, primero diría eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo les doy este desafío. Pueden, cuando estén en sus casas, coger los 4 evangelios y voy a ver cada vez que Jesús dé una enseñanza, un mandamiento, voy a anotarlo y voy a intentar practicarlo. John Piper, de hecho, tiene un libro que se llama Lo que Jesús exige del mundo y básicamente hace eso. Fíjense lo que les queda. Hay un pensador, filósofo cristiano que se llama Søren Kierkegaard. De hecho, Nico lo nombra en los primeros días de su devocional. Y él con un poco de ironía, dice, el problema con el cristianismo es que solamente hubo un cristiano, que se llamó Jesús. El resto no estamos a su altura. No podemos vivir al estándar que Jesús mostró. Y el otro día, escuchando a un historiador de la iglesia, también cristiano, dijo algo que me gustó y es, aparte de Jesús, hubo alguien que fue, no sé si llegó a la altura de Jesús, por supuesto que no, pero estuvo muy cerca. Se llamó San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es del siglo XII y él dijo lo siguiente. Él tuvo una experiencia especial y sobrenatural con Jesús y dijo, yo voy a entregar y voy a vivir tal cual como Jesús vivió. En aquel entonces, en el medioevo, muy cerquita de Lutero, estamos hablando de 200 o 300 años de diferencia, entregar tu vida a Dios era, voy a meterme en el monasterio, voy a estudiar latín, voy a copiar textos de la Biblia, voy a estar en silencio. Disciplinas que no quiero que se entienda que como que la estoy criticando, son súper valiosas, pero la vida cristiana, o sea, el santificar la vida en este sentido de voy a vivir y seguir a Jesús, estaba ligado a un monasterio. Él dijo, yo no quiero esa clase de vida cristiana, no quiero seguir a Jesús de esta forma, voy a proponer algo distinto. Voy a relacionarme con los más pobres y necesitados. Voy a vivir entre ellos y voy a dar todo lo que tengo. De hecho, su familia era adinerada, su padre era un comerciante bastante rico, que en tiempo de las cruzadas había mucho flujo de dinero. Entonces su padre quería que su hijo, Francisco, siga su mismo negocio. Él dijo, no, yo no quiero eso. De hecho, todo lo que su padre le daba, él lo vendía y lo repartía entre los pobres. Tal es así que Francisco de Asís logró un enorme grupo de seguidores que a futuro nombraron la orden franciscana, a la que Lutero va a pertenecer siglos después. Y Francisco dice algo que me gustó. Parece un poco de autoayuda, pero es muy lindo lo que dice. O sea, vivir la vida cristiana, obviamente, que es un desafío imposible, llegar a la excelencia de Cristo, pero la fe tiene una respuesta de dar un paso casi imperfecto, efectivamente, a tropezones, pero en el que uno va aprendiendo y va descubriendo qué sucede cuando empiezo a obedecer a Jesús y a vivir la vida como Él vivió. Entonces, comienza haciendo lo necesario. Luego haz lo posible
Y sin darte cuenta, de pronto vas a notar rasgos de sobrenaturalidad en tu vida. Por eso me parece tan valioso pensar el Evangelio así. Por eso no es acá, no es legalismo, no es obras, no es que qué debo hacer, no, es cómo debo vivir, cómo debo seguir a Jesús. ¿Qué pasa si empiezo y tomo el riesgo de vivir como Jesús vivió y descubrirlo y conocerlo a través de su palabra, a través de buscarlo, a través de la oración? ¿Qué pasaría en mi familia si eso sucede? ¿Qué pasaría si pongo la mejilla como Él la puso? ¿Qué pasaría si cuando me piden que camine una milla, camino dos? ¿Qué pasaría si alguien me pide el saco, le doy también la capa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué sucede? Ups. Esa gracia, que Dietrich Bonhoeffer antes llamaba esa gracia barata, que desconecta la vida cotidiana de la fe, esa no funciona. Ahora, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo, por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa. Ahora, ¿por qué es cara? ¿Porque tengo que hacer muchos esfuerzos? No. Es cara porque es imposible pagarla. Pero no deja de ser gracia. Es cara porque a Dios le costó la vida de su Hijo Jesús. Claro que es cara. No la puedo pagar, por eso es gracia. Pero es cara. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo, que le escandaliza, dice, voy a dejar de hacer lo que me aparta de Jesús. Es la llamada de Jesucristo que hace el discípulo que abandone sus redes y le siga. Es vivir una vida que, fíjense qué curioso, cuando Jesús llama a Pedro y a Simón, a Andrés, a Juan no les dice, vengan para salvarse a ustedes mismos. Vengan y vamos a salvar a otros. ¿Ven cómo el reino está centrado en otro? ¿No está centrado en mí? La invitación al reino, esto es un reino totalmente distinto. En un reino humano y terrenal, el reino funciona para el rey. En este reino, el rey sirve a su gente. Imagina una sociedad marcada por esta cualidad de justicia, que en lugar de usar el poder para gobernar a los demás, se sirven unos a otros. Me encanta como dice Scott. Jesús dio el primer paso en este salto de fe que implica voy a vivir, voy a negar mi reino para traer a otros al reino y servirlos y amarlos. Piensen en esto. En el mundo, la gente oprime, utiliza, coacciona, fuerza a los demás. No es así en este reino. En el evangelio del reino, en este reino de los cielos, si realmente quieres ser un habitante de los cielos, pues tienes que caminar con el Hijo del Hombre, que descendió del cielo. Y el que quiera ser grande en este reino, pues arremangarse, arrodillarse y a servir. Yo quiero pertenecer a un reino así. Yo quiero pertenecer a un reino en el que su rey se despoja de toda gloria, toma forma de hombre, muere en una cruz, pero resucita para darnos esperanza. La esperanza y la fidelidad que hoy tanto cantamos tiene que ver justamente con esto. En especial cuando vivir como Cristo tiene un alto costo. Piensen en las bienaventuranzas. Mateo 5 o Lucas 5. Bienaventurados los poderosos, los ricos. No. Los que son perseguidos, los que sufren. Esas son cualidades
de los habitantes de otro reino, de un reino divino y celestial que vive en este mundo y que da pequeñas muestras de lo que promete ser el cielo. Eso es la iglesia. Eso debería ser la iglesia. Una pequeña embajada del cielo en el mundo. Y donde sus habitantes, el acento de estos habitantes es la humildad, el servicio y el amor. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por algo que cantábamos tanto y es justamente tu fidelidad. Es la esperanza que dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a encontrar el tesoro que eres tú. Ayúdanos a quitar los obstáculos, las piedras que hay ahora en nuestro tesoro y que nos llenan el corazón, que no traen esperanza. Y ubícate allí, Señor. Muéstranos tu humildad, tu paciencia, tu amor inmerecido y tu invitación a seguirte. Por la obra de Cristo oramos esto. Amén.